Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio High y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola amigos, qué gusto saludarlos en nuestro nuevo Sefarad Magazine Sefaradí, el número 394. En otros programas de Magazine Sefaradí hemos hablado ya de la familia Camondo. Hoy vamos a volver sobre ellos, pero esta vez vamos a destacar en particular las personalidades de cada uno de sus principales miembros, aquellos que fueron trascendentes no solo en Estambul y en París, sino, podríamos decir, en toda la historia de los sefaradíes. Para eso nos vamos a valer esta vez de un artículo de Zelda Obadía que habla precisamente de la saga de esta familia de banqueros judíos del Imperio Otomano durante los siglos XVIII y XIX. El primer Camondo mencionado en la historia de esta eminente familia es Jaim Camondo, que en 1782 fue expulsado de Estambul por orden de Reis Efendi, el ministro del Exterior de aquella época en el Imperio Otomano. A pesar de la intervención de personalidades de alta posición y de diplomáticos de otros países, esta orden no pudo ser anulada. Jaim Camondo, una de las personas más ricas y uno de los más notables de la comunidad judía de Estambul, su mujer Señurú, su hija Rebeca, su hijo Isaac con su mujer Ana y su bebé, tuvieron que salir del país el 6 de octubre de 1782, abandonando allí todos sus bienes. La razón de su expulsión nunca fue aclarada. Ellos se asentaron en Trieste, pero, contrariamente a lo que se podía pensar tomando en consideración los duros momentos que pasaron con su expulsión, en Italia comenzó para ellos una época de florecimiento y prosperidad. En 1789, el nombre de Isaac Camondo aparece en los registros de la Municipalidad de Trieste como director de la Unión de las Compañías de Seguros. Los Camondo se ganan una buena fama y son respetados por todos, y no olvidarán nunca la hospitalidad de los italianos, y en señal de agradecimiento a lo largo de unas cuantas generaciones, ellos quedarán como ciudadanos italianos. A pesar de esto, los bienes de la familia en Estambul no habían sido confiscados, hecho muy sobresaliente en la historia del imperio. No está claro si ellos fueron salvados con la intervención del representante del Papa en Estambul o porque ya se había calmado el malestar de Babiali, o sea, la Puerta Sublime, el gobierno otomano, tomando en consideración la ayuda que le había sido dada por este banquero judío enviado al exilio. Hacia el fin del siglo XVIII y en la primera mitad del siglo XIX, la comunidad judía de Estambul, que era entonces una de las más grandes del mundo y estaba compuesta en su mayoría por los sefaradíes,
por los descendientes de los judíos expulsados de España en 1492, estaba pasando por una serie de desarrollos sociales, económicos y culturales. Entre otras cuestiones, los judíos que vivían en los barrios de Balat y de Ascoy, en la orilla del Jalich, o sea el Cuerno de Oro, y los que vivían en Ortacoy y Cuscunyuk, en el Bósforo, empezaban a migrar hacia los barrios de Galata y Pera. El barrio de Pera, lo que es hoy Beyuglú de nuestros días, estaba poblado en su mayoría por miembros de otros países y por una sociedad más distinguida y aristocrática. Es justamente en esta época que se empieza a oír de nuevo de la familia Camondo, aunque no hay información sobre la fecha exacta de su retorno a Estambul. El hijo de Isaac Camondo, Salomón Jacob, fundó el banco que llevaba su nombre en Galata, donde vivía casi la mitad de la población judía de la ciudad. Pero la principal razón de abrir un banco allí es el hecho de que este barrio se encuentra cerca del puerto y del centro comercial de Estambul. Abraham Salomón Camondo se casó el 25 de mayo de 1804 con la hija de Jaim Sabetay Yudá Leví, Clara. A la diferencia del otro famoso banquero judío de aquella época, Mayer Amsher Rothschild, que tenía entonces 5 hijos que asegurarían el futuro de su familia, Salomón Jacob Camondo tuvo un solo hijo, Rafael, que nació en 1810. Sea por falta de interés en el campo bancario, o sea porque él creció a la sombra de su padre famoso, lo cierto es que la historia menciona a Rafael como una persona, digamos, no muy brillante. Murió a la edad de 56 años, pero dejó detrás suyo 2 hijos, Abraham Bejor y Nisim, que fueron los que tomaron a su cargo los bienes de la familia. Abraham Salomón y después sus 2 nietos, Abraham Bejor y Nisim, fueron los consejeros privados, los banqueros y los amigos de los Payás Rashid, Ali y Fuad, arquitectos del Tanzimat de Bri, o sea que estamos hablando de las épocas de las reformas en el Imperio Otomano. El origen de las riquezas de Abraham Salomón Camondo no era solamente el banco, sino que tenía numerosos inmuebles que le generaban grandes rentas. A pesar de que tenía ciudadanía italiana, le fue permitido comerciar terrenos y edificios. En 1889, los Camondos tenían en Estambul 10 terrenos y en Pera y en Galata 5 apartamentos privados, terrenos, el teatro El Alcázar, almacenes en Üsküdar y en Galata, fábricas, terrenos con plantaciones de árboles de aceitunas y una huerta en Chorlú. Frente al estado de decaimiento de la ciudad, los habitantes cosmopolitas de Pera hicieron presión sobre el gobierno y obtuvieron resultados positivos. Así, se formó una comisión municipal para el bienestar de la ciudad, que Abraham Camondo era uno de sus miembros. Las calles se hicieron más anchas, se puso alumbrado eléctrico a las calles, se derribaron los viejos edificios y se construyeron nuevos en su lugar. 10 de los terrenos de los Camondo se construyeron en la calle llamada hoy Bancalar Cadesi. En esa época, los hermanos Camondo empezaron a vivir una vida de lujo y construyeron cada uno su konak, su residencia privada, a pocos metros de sus oficinas. Pero no se contentaron con eso. Estas casas, cada una de las cuales tenía 20 habitaciones, fueron decoradas con los más caros muebles y obras de arte de esa época. Para facilitar sus idas y venidas a sus oficinas del banco, hicieron construir las famosas escaleras de Camondo en el estilo Art Nouveau, que estaba muy de moda en esa época y que pueden ser vistas aún hasta el día de hoy. Los nietos, Abraham Bejor y Nisim, pasan los meses de verano en Yenicoy, en el Bósforo. Ellos son una parte de la aristocracia de la ciudad. El título Rothschild de Oriente, dado a los Camondos, no fue una simple comparación entre las dos familias, sino que tenían muchos puntos en común. O sea,
No se ocupaban solamente de cuestiones financieras y bancarias, sino también de actos de beneficencia, ayudando con sus donaciones a sus correligionarios. Los Camondo eran miembros del Comité Central de la Alianza Israelita Universal, no solo en Estambul, sino también en París. Los alumnos que se distinguían en sus estudios en las escuelas de Askoy, en Estambul, recibían becas para continuar su capacitación en la Alianza en París. Al igual que su abuelo Abraham Salomón, que se había asentado en la capital francesa, los dos hermanos Camondo, Abraham Bohor y Nissim, también pensaron en ir a París y ya se disponían a hacerlo y dejar el imperio para dar luz a sus sueños, como era vivir en la ciudad luz. Pero en esos tiempos, la emperatriz de Austria, Eugenie, pasa por Estambul en su viaje al Cairo para participar a la apertura del Canal de Suez y elige el Banco Camondo como su entidad financiera que le dará los servicios durante su estadía allí. Y por eso atrasan su partida por un tiempo, aprovechando esta ocasión para empujar su fama al seno del gobierno otomano y también a todo el mundo. Más tarde, sí, gracias a la amistad y las buenas relaciones que existen entre los dos hermanos, logran superar todos los obstáculos en su camino a París. Abraham Bejor construye en la calle Monceau 61 un pequeño palacio, mientras que su hermano Nissim construye su residencia en la misma calle en el número 63. Ambos reciben el título de nobleza de conde y desde entonces son llamados los condes de Camondo. A pesar de todo lo que hacen en París, no se olvidan de su ciudad natal, Estambul. Se encargan del transporte público de la ciudad y forman la compañía llamada Cirquet y Airier. En cuestiones marinas, reemplazan con pequeños vapores las barcas a remos que hacían el camino entre las dos costas del Bósforo, conectando así Asia con Europa con una rapidez que no era conocida en aquellos tiempos. Este nuevo medio de transporte, de la misma forma que los tramways, tirados por caballos, cambiaron considerablemente la vida de los habitantes de Estambul. Los hermanos Abraham Bejor y Nissim saben que, además de sus negocios, deben integrarse completamente en la vida social de París y ser una parte de la alta sociedad. Una de las reglas es de coleccionar objetos de arte de muy alto valor, comprar pinturas y decorar sus residencias a los estilos gótico, barroco o neoclásico. Sus residencias en París se convierten de esa forma en puntos de atracción para la alta sociedad. Escritores, pintores, banqueros y políticos se juntan allí para disfrutar de los mejores platos y beber vinos de los más caros de entonces. Abraham Bejor tiene una hija, Clarice, y un hijo, Isaac. Nissim también tiene una hija, Rebeca, y un hijo, Moise. Los dos hermanos murieron en 1889 con unos 10 meses de diferencia el uno del otro. Los hijos, Isaac y Moise, continúan el camino de sus padres y de su bisabuelo, Abraham Salomón, pero ellos se alejan cada vez más de Estambul y de los negocios que tienen allí, que son dirigidos por empleados de confianza. Isaac no se casó nunca y no tuvo descendientes. Moise se casó con la hija de una familia de banqueros, Irene de Caen. De este casamiento nacieron Nissim y Beatrice. Sus vidas pasan en recepciones, bailes y salidas de casa en sus residencias lejos de la ciudad. Pero esta vida, que parece ser de tan bienestar, se interrumpe después que Irene se enamora del conde Sampieri, deja a su marido y sus hijas y se va con su enamorado. Moise se divorcia el 8 de enero de 1902 y, para olvidar su gran pena, se dedica al arte y a la música que él tanto ama. Mientras tanto, se desata la Primera Guerra Mundial y su hijo Nissim es alistado. Nissim escribe a su padre desde el frente y le cuenta sobre las desgracias de la guerra y los momentos difíciles y de espanto que está pasando. Luego de esto, una operación de apéndice le hace dejar el frente y poco después toma la decisión de entrar a la Fuerza Aérea.
Desde aquel momento, sus condiciones de vida cambian para siempre. Él es enviado a una misión para tomar fotografías aéreas. Nissim, que era un joven con gran ambición, además aprende a pilotear. Escribe a su padre con mucha alegría que está teniendo logros importantes y que fue elevado al grado de capitán. En un comunicado publicado el 5 de diciembre de 1917, se informa que el avión del capitán Nissim Camondo fue abatido en un combate con el enemigo. Su cuerpo fue encontrado después de largas semanas que pasaron entre la esperanza y la desesperación. Fue enterrado por los alemanes en Lorraine con una ceremonia militar. Esta muerte fue un duro golpe para Moise de Camondo. La alegría de su vida ahora pasan a ser sus dos nietos, Fanny y Bertrand, los hijos de su hija Beatrice, que se casó con León Reinach. Su ocupación preferida, las artes y las colecciones de pinturas. Esto es para Moise como una terapia que le hace olvidar parcialmente su dolor. El conde Moise de Camondo transforma su residencia de la calle Monceau 61 en un museo que llama con el nombre de su padre, el conde Nissim de Camondo, y de su hijo, el capitán Nissim de Camondo. Él transferirá esta residencia con todo su contenido al gobierno francés. Moise de Camondo murió el 15 de noviembre de 1935. El Museo Nissim de Camondo fue inaugurado un año después de su muerte, el 21 de diciembre de 1936, y está abierto hasta hoy en día y puede ser visitado. Volviendo a Beatrice, ella vive una vida simple mientras sus hijos crecen y cuando estos tienen 16 y 13 años se desata la Segunda Guerra Mundial. París es pisoteada por las botas de los nazis. Ella se convierte al cristianismo y está segura que de esta forma no la tocarán. Su hermano peleó por Francia, cayó en el frente y después de su muerte recibió la condecoración de la Legión de Honor. Su padre había donado sus bienes al gobierno francés. No tenía de qué preocuparse, pero se equivocó. En el verano de 1943, ella y su familia son deportados al campo de concentración de Drancy. Entre el 20 de noviembre de 1943 y el 4 de marzo de 1944, Beatrice, León, Fanny y Bertrand son llevados al campo de exterminio de Auschwitz, de donde no volverían nunca más. Con su muerte, se termina también el último capítulo de los Camondo, esta familia que dejó huellas en todo lugar por donde pasó. Hoy, las escaleras de Camondo en Estambul, que pueden ser visitadas y usadas dentro del ámbito urbano de la ciudad, es mudo testimonio del final de esta historia. Yéndome para la guerra. Nuestras vías de comunicación son múltiples. Por mail a magazine@esfarad.com.
en nuestro sitio de internet www.esefarad.com y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esefarad. Agenda Sefaradí. Buenos Aires se prepara para un nuevo curso Sabor de Ladino, el seminario de lengua sefaradí del miércoles 7 al 28 de noviembre. Esto es todos los miércoles de noviembre, miércoles 7, 14, 21 y 28 de noviembre, de 19 a 20:30, a cargo de la profesora Liliana Chucrán de Benveniste. Gramática, escritura y diccionarios, literatura en ladino, consellas y cuentos populares. Hay que recordar que con este curso se entregan certificados para presentar en el trámite de solicitud de nacionalidad española para sefaradíes en lo que hace a la especial vinculación con España. De esta forma nos invitan a compartir este espacio de estudio para aprender y practicar el ladino, el judío español, la lengua judía sefaradí en clases dinámicas y divertidas donde se utilizan variados materiales como poesías, cuentos, artículos y noticias, pequeñas comedias, dichos y refranes, juegos y canciones para acercarnos a la práctica de la lengua. Se entregará material de estudio y sugerencia para práctica. Les dije, estos son los 4 miércoles de noviembre a las 7 de la tarde en la sede de Amijay, Arribeños 2355, y la inscripción pueden hacerla en la página tanto de amijay.org como en esefarad.com. Ya están disponibles las entradas para el concierto Por los Caminos de Sefarad. Liliana Benveniste y el ensamble sefaradí de Buenos Aires se presentará en el auditorio de AMIA el próximo 3 de noviembre a las 10 de la noche. Ya se pueden obtener las entradas, que son gratuitas, pero deben obtenerse las entradas, imprimirlas e ir junto con el DNI para poder ingresar a la sala. El portal para obtener las entradas pueden encontrarlo en la página de esefarad.com. Simplemente ahí está el enlace para obtener las entradas, que les reitero son gratuitas, solo que es necesario tenerlas impresas. El espectáculo musical que está previsto recoge canciones populares de la tradición sefaradí junto con canciones contemporáneas en ladino y reúne por primera vez a la cantante internacional Liliana Benveniste, una de las más importantes cantantes del repertorio sefaradí clásico y moderno de la actualidad, con el ensamble sefaradí de Buenos Aires dirigido por Valeria Ambra y compuesto por guitarra, flauta, derbaque, violín, cello y bajo. Imperdible oportunidad, y les digo que ya pude escucharlo cómo suenan y va a ser imperdible. Por los Caminos de Sefarad, el sábado 3 de noviembre a las 10 de la noche en el auditorio AMIA. Imprescindible sacar entradas gratuitas con anticipación en el portal, cuyo enlace encontrarán en esefarad.com. Y hablando de actividades en Buenos Aires, no podemos dejar de mencionar una nueva edición, la número 15, del Festival Internacional de Cine Judío en la Argentina, que dará comienzo el próximo 8 de noviembre. Del 8 al 14 de noviembre estará este festival, que ya es un espacio imperdible, siempre grandes sorpresas, muy buenas películas y también la visita de personalidades del medio. El programa completo lo pueden encontrar tanto en esefarad.com como en la página del Festival Internacional de Cine Judío en la Argentina, que se va a desarrollar del 8 al 14 de noviembre en el Cinemark de Palermo, en Buenos Aires.
que no me para la guerra. Nuestras vías de comunicación son múltiples. Por mail a magazine@esefarad.com, en nuestro sitio de internet www.esefarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esefarad. Música. Y nos vamos, como siempre, escuchando buena música sefaradí. Ya pasó el programa que le hemos dedicado a los Camondo. Vamos a escuchar, para irnos, al grupo Navarrete Sefardí Quintet, con La comida a la mañana, grabado en vivo en los estudios de la radio Lublin de Polonia. Yo me despido, soy Marcelo Benveniste. Los espero, como siempre, los viernes en radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde en radiohigh.com. También, como siempre, nuestro portal esefarad.com y, por supuesto, en Facebook y en Twitter. Los dejo entonces con el grupo Navarrete Sefardí Quintet, con La comida a la mañana, grabado en vivo en los estudios de Radio Lublin de Polonia. Semanada buena. Mi madre que yo quiero desposar, que lo sepa la mi madre que yo quiero desposar. Con mi Señor, ella cuando era hermosa hizo amor con mi Señor.